Hola, bienvenidos a un video más de su hermana Angie Condesa Católica. Hoy te voy a hablar por qué un lefebrista entra en shock cuando le dices que es un modernista. Cuando llega a acusarte a ti, fiel católico, cuando llega a acusar al Papa, a la Iglesia, a los concilios, al magisterio de modernistas, cuando él es el modernismo con patas. El golpe es muy duro, el shock es tremendo y empieza un odio voraz y todo por... Hay muchos factores. La mayoría de veces es por ignorancia y hay muchas veces también ya malicia, pero la malicia viene de sus líderes, porque ellos han sido amaestrados, sobre todo en redes sociales, de que el modernismo está en la iglesia, que el modernismo es un abuso litúrgico, básicamente, que el modernismo es las guitarras, los panderos en misa, o que los niños canten en la misa dominical, o que la señora pase a dar la lectura, o globos o payasos. Si bien es cierto, todos los abusos litúrgicos son pues algo malo, no deberían de suceder, jamás se va a comparar con el hecho de ser un hereje, un cismático, un blasfemo, como lo es ser un modernista puro y duro. Y se entran en shock todavía más cuando les dices, eres igual a los progres, eres igual a los progresistas. Aunque ustedes digan que están en extremos opuestos y que tú supuestamente defiendes a la tradición, la realidad es que eres lo mismo que un progresista. La salvedad con el progresismo es que es más honesto, va más de frente, es más fácil detectarlo. Por eso a lo mejor no ves tanto que se hable de ellos. Claro que obviamente la iglesia condena y en su momento también abordamos temas de progresismo y lo haremos ya con más tiempo para abordar eso, porque como te digo, el progresismo es más visible, en cambio los tradis no. Los tradis llevan 60 años engañando, llevan 60 años hablando lo que se les ha pegado su regalada gana contra la iglesia, contra el papado, contra Cristo mismo, y ahorita vas a ver por qué contra Cristo mismo. Entonces te voy a explicar qué es el modernismo y por qué ellos reaccionan así, y para que tú también aprendas que ellos son de verdad modernistas y que ellos entiendan de una vez por todas que son modernistas, que no se pregunten entonces por qué están excomulgados, porque son unos anatemas ahora. Anatema en griego significa maldito. Anatema es alguien que está excomulgado, eres un anatema. Bien lo dicen los concilios, que ellos tanto copian y pegan partecitas pero no han leído completo, como el de Trento, sea anatema, dice el Papa Pío V. Así que ahora ellos son unos anatemas con patas. Y la verdad es que ya no voy a ser suave, de por sí mi estilo es directo. La verdad hemos platicado con los hermanos del equipo y ya basta. Ya hubo mucha piedad y mucha paciencia. Los papas les han tenido mucha paciencia, casi 60 años. El pobre papa San Pablo VI, después el papa Juan Pablo II, el papa Benedicto, el papa Francisco, de quien se burlaron hasta que se cansaron, pero fue uno de los que más se aprovecharon. Y ahora León XIV. Por fin están excomulgadas hasta las piedras de los cimientos de sus templos. Ya era hora. Gracias a Dios por esta justicia. Entonces vamos a... sé que personas de buena fe, sobre todo personas que por ignorancia están allí, pero precisamente para eso es este material, este espacio. Como te decía, ellos, fíjate, muchos de ellos que creen están instruidos, que los engañan fácil con este estilo de copia y pega en redes sociales, en páginas de Facebook, o la que usen para adoctrinar y hacerlos quedar como tontos útiles, igual que el comunismo hacía con las personas. El modernismo no es lo que te acabo de describir. El modernismo es una idea aquí, y una idea que aterriza aquí en el corazón. Una vez que tú ya abrazaste esa idea, te conviertes en eso. Te conviertes en un tradi de escritorio, en un tradi de celular, en un tradi de computadora. Pero lo triste, aunque la realidad es que queda allí, lo triste es que está adentro del corazón de una persona que cree que es católica,
pero por dentro está muerta en la fe. Aunque crea que está viva, aunque vaya a esa misa, y como te digo, muchos de ellos jamás han pisado una misa tridentina, jamás han pisado una misa Vetus Sordo, jamás han pisado una misa en latín. Solo son fans de una postura en redes sociales como una tribu. Ellos luego te dicen, es que el Papa Pío X en Pacem Dominici, ¿la han leído? No la han leído. Es que Trento dice, ¿han leído Trento completo? No lo han leído. ¿Qué es lo que dice el Papa Pío X, de quien burlonamente han tomado el nombre? Ya hemos hablado muchas veces de eso, pero lo vamos a hacer. Básicamente, perdón, el Papa Pío X ha dicho que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Y en resumen, esas herejías son el subjetivismo, el relativismo en la doctrina, el rechazo a la autoridad y la adaptación a un mundo moderno con una mentalidad de protestante. Y ahorita vas a ver por qué. Mis hermanos Reisner, José Dredd, Guillermo, te pueden explicar en términos más teológicos y filosóficos, porque muchos de ellos se especializan en eso, en la raíz hebrea, griega, Isra y Lord. A mí me gusta hablar directo al grano y trato de hacerlo con palabras sencillas para que todos lo puedan entender. ¿Por qué hablamos del subjetivismo? Te hemos mencionado muchas veces. El subjetivismo quiere decir que la fe que ellos dicen practicar se reduce a una experiencia interior personal, no a la adhesión objetiva a la verdad revelada. Hace unos videos yo te estaba hablando del que ellos tienen como autoridad el yo, lo que yo sienta, lo que yo diga, y te dije que eso es presupuesto protestante, porque todos los protestantes, si te das cuenta, dicen: yo cuando estaba en la iglesia católica no sentía nada, pero ahora que voy al templo sí. Ahora tengo una relación con Jesucristo, que es mi Señor y Salvador. ¿Tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí, desde que me bautizaron. Ahorita ya cambió el orden de los sacramentos, pero eso no importa. Y ya tenemos, ya hemos dedicado muchos años a la apologética ad extra, hacia afuera, ahora estamos ad intra. ¿Por qué se reduce a una experiencia interior personal y los lefebristas tradis lo hacen? Subjetivismo viene de la palabra sujeto, es decir, la persona, el fiel, yo. Yo sujeto ahora soy el punto de autoridad. Ya no es Jesucristo, que lo dejó establecido en Pedro y en su iglesia y sus apóstoles. Ahora soy yo. Yo he decidido con Lefebvre, como él lo dijo, que la iglesia se equivocó. Entonces, como la iglesia se equivocó, pues los papas se equivocaron, el concilio se equivoca y necesitamos que alguien salve la tradición. Y ese salvador de la tradición, ay, es el señor Lefebvre. El Papa Pío X condena esa idea. Porque ¿quién es el punto de partida de lo que nosotros creemos? Es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y Él nos ha dado la verdad revelada. Dice, no se quieren adherir de manera objetiva a la verdad revelada. De manera objetiva quiere decir algo plano, algo que no tiene imperfecciones, algo que está allí, algo perfecto, algo directo, algo sin contaminarse, algo objetivo. Tienes tu mirada objetiva, tienes tu pensamiento objetivo, es decir, estás fresco, estás limpio, no hay cosas que te contaminen. Entonces, el subjetivismo es una parte del modernismo, que quiere decir que la persona, el sujeto, el fiel, el feligres, el creyente, está reduciendo su fe a lo que él piensa, a su criterio personal. No se está adhiriendo por fe, de manera limpia,
a la verdad revelada. Y la verdad revelada ya la tenemos desde hace 2026 años en la Iglesia Católica, dada por Jesucristo en Pedro el Papa y todo lo que tiene que ver concilios, sacramentos. Vamos a recapitular que el modernismo es una idea, es un pensamiento, no son cosas externas visibles. El modernismo son formas de pensar, son creencias. Entonces un modernista tiene unas creencias diferentes y contrarias a la Iglesia Católica. Y te estoy demostrando, tal como te lo ha enseñado la Iglesia, por qué los tradis, igual que los progres, son personas que han renegado de su fe, que creen una cosa diferente, por lo tanto son herejes que merecen la excomunión. La suma de todas las herejías, la síntesis de todas las herejías, dice el Papa Pío X, al condenar el modernismo. Ya te expliqué lo que es el subjetivismo en relación a la persona, al feligrés. Ahora, este feligrés tiene un relativismo doctrinal. El Papa dice que el relativismo doctrinal, mira, yo te lo voy a decir en palabras simples. Relativismo significa opuesto a lo absoluto. Nosotros creemos en absolutos. Nuestros dogmas de fe son absolutos. Nosotros creemos o es negro o es blanco. No hay términos medios. Entonces, nosotros creemos por fe, porque la Iglesia nos lo enseña así, que Cristo no se equivoca, obviamente. Que Cristo es Dios, que Cristo tiene todo el poder porque es Hijo de Dios. Nos han enseñado, como por ejemplo el Concilio Vaticano I en la Constitución Apostólica Pastora Eternus, sobre la infalibilidad del Papa, con las salvedades que nosotros ya hemos hecho en claro muchas veces. El Papa tiene su función ex cátedra en cuestiones de fe y de moral y de doctrina. El Papa también tiene una opinión privada personal, como tú y como yo, pero no son doctrina. Y cuando uno quiere que una opinión privada sea la verdad, o sea, sea equiparada a una verdad que debe de creerse, eso es modernismo. El relativista entonces es una persona que selecciona partes para que le convenga una cosa o le convenga otra según su momento, según lo considere. Los relativistas por excelencia en la materia del cristianismo, bueno, en el tema del cristianismo, son los protestantes. Ellos han cortado pedazos de la historia de la salvación, han cortado pedazos de la escritura y han seleccionado cuáles les sirven y cuáles no. ¿Y en qué se parecen a los lefebristas? En que para ellos el Papa no es la autoridad, para ellos el Papa no merece obediencia, para ellos el Papa X, el Papa está pintado. Y los lefebristas se han inventado unos nuevos conceptos como el de resistir. Ellos dicen, resistimos al Papa. Creemos en él, pero resistimos. Eso es una patraña que ya está condenada también por el Papa de aquellos tiempos en los textos de Quartus Supra. Esa estupidez, esa doctrina demoníaca de resistir, de desobedecer, de inventarse pretextos y patrañas, cuando tenemos bien establecido desde Jesucristo que Pedro es el custodio de la fe. Dice, es que no negamos nosotros ningún dogma. Hágame una lista de qué dogmas niega la FCCPX. Ustedes son los que niegan los dogmas, los han cambiado porque el Vaticano II ahora enseña otras cosas. No, la Iglesia Católica no ha cambiado ningún dogma, ninguno, ni lo cambiará. Ustedes son los que se están inventando doctrinas de demonios. El hecho de enseñar que la Iglesia se equivocó, que la Iglesia erró, que la Iglesia se equivoca sancionando, promulgando liturgia, magisterio. Ustedes son los que han dicho que Jesucristo se ha equivocado por lógica. Porque si tú dices una cosa, ten la responsabilidad de admitir la consecuencia lógica de lo que estás diciendo, de lo que estás enseñando. Entonces, fíjate, si en la primera carta de Timoteo 3:15 se nos enseña que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad,
esta iglesia tiene la asistencia del Espíritu Santo prometida por Cristo, que dice que se los enviaré y Él les enseñará toda la verdad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y enseñen a todas las naciones lo que yo les he enseñado. Y un sinfín de citas bíblicas. ¿Cómo diantres pretendes tú venir y decir, por la idea de un obispo renegado francés que firmó los libros del Concilio Vaticano II, que la iglesia se equivoca? Es que esas son, no confundan hechos, situaciones que no deben existir con la idea de que, hay que fundar otra iglesia paralela, porque eso es lo que es. El Papa Pío XII ya había denunciado la existencia de una iglesia paralela. Te lo mencioné en el video anterior y te lo hemos mencionado muchas veces. Decía que había esta iglesia paralela que editaba sus propios periódicos, libros, que tenía maestros que enseñaban en las escuelas, que pululaban doctrinas, que tenían reporteros, diarios. O sea, se estaban mezclando en muchos lados, operando por un lado. Ellos se quieren defender diciendo, estaba hablando de los progres. Estaba hablando en general de todos. Al igual que San Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás había entrado por una rendija, de quien estaba hablando era de los lefebristas. Ya empezaba Lefebvre con su revolución. Ellos son los ángeles vestidos de luz. Un progre, ya te dije, por lo menos es más honesto en su forma de pensar. Un progre se detecta fácil. No es tan hipócrita, pero un tradi sí. Un tradi se viste de supuesta ortodoxia, de latín, de velo, de recogimiento. Y por acá está, tire y tire puñaladas a la iglesia, al papa, al magisterio, a los sacramentos y por ende a Jesucristo. Y no lo nieguen, y si no lo saben es porque en realidad no conocen toda la obra del demonio de los lefebristas. Porque en todas sus webs, en sus redes, en sus páginas, y yo te lo he mostrado aquí, tienen esos encabezados, tienen esas enseñanzas. El mayor triunfo de Satanás es la destrucción de la iglesia. Así lo ponen, así lo enseñan. Hay muchas homilías de Lefebvre, escritos, textos que nosotros tenemos en nuestras manos y al alcance, y que muchos de ustedes tal vez, si están muy metidos en el lefebrismo, deben de conocer, y si no lo conocen, pues los engañan. Donde él ha hablado, al principio era también muy explícito, pero empezó a cuidarse por ahí de los años 70. Nosotros tenemos esas homilías incluso en francés. De hecho, hay videos por ahí en YouTube donde está diciendo todas sus blasfemias de la misa. Es que nosotros seguimos la misa de siempre. No es cierto. A lo largo de la historia, la iglesia siempre ha tenido reformas litúrgicas de acuerdo a como lo ha considerado pastoralmente necesario. De hecho, el Papa Pío V, en los tiempos de Trento, él también realizó una reforma litúrgica. Que quien tiene la potestad para esto, y estoy hablando ahora de cuestiones litúrgicas, es el Papa. Y habla, ya te hemos leído otros extractos de fragmentos de allí, pero hay que leerlo todo. Que quien se oponga, que quien cambie, que quien diga que esos sacramentos no son válidos, que quien diga que la misa no es válida, y esto se aplica en general a todo lo que el Papa promulga o la Iglesia promulga, sea anatema. Quien tiene la única facultad para establecer cosas en liturgia es el Papa. Y las reformas que pastoralmente vea necesario bajo el cobijo del Espíritu Santo. No tú eres para criticar nada. Tú eres anatema, porque tú te opones a esta enseñanza. Pues hermanos, la verdad es que, como te decía, que quería ser breve, pero hay que explicar bien para que no te dejes engañar, sobre todo tú, que al ver este movimiento de nuevo, sobre todo en redes sociales, están empezando a salir otras personas a hacerse víctimas, empezar a sacar temas viejos, temas reciclados, que ya la iglesia desde muchísimos años les ha refutado a este tipo de posicionamientos, llámese tradi, llámese progres, cualquier rebeldía, cualquier desobediencia, cualquier herejía, cualquier persona
que sea contumaz en rechazar la autoridad y la enseñanza de la Iglesia Católica, rechazar la sujeción a la Iglesia Católica. Cualquier persona que se arrogue a sí misma autoridad inexistente, imaginaria, para pretender justificar o defender su postura, de acusar a la Iglesia de algo y decir entonces yo voy a hacer esto, es decir, lo que hizo Lefebvre y muchos grupúsculos, al igual que las sectas protestantes. Fíjate, ellos dicen, y te digo que esto tiene mucho que ver con lo que el Papa Pío X enseña en Pascendi Dominici Gregis de 1907 sobre el modernismo. Ya hablamos primero del subjetivismo, que es el yo, el san yo que yo te hablaba en otro video, es la voluntad de ellos, es la imaginación, son ideas inventadas por ellos, son sus propios pensamientos, los hacen criterios de autoridad, es decir, ya no es lo que ordena y manda Cristo a través de Pedro y su iglesia con el Papa y el magisterio, ahora es Lefebvre, Lutero fue en su tiempo, las otras sectas, los sedevacantistas, los veterocatólicos, todos estos grupúsculos que se inventan sofismas. Un sofisma es un argumento disfrazado de perorata, de verborrea, de bla bla bla, que te pretende engañar para decir que lo que ellos dicen es verdad, ¿me entiendes? Pero no deja de ser eso, una trampa engañosa del habla, de la forma de expresar. Luego eso los lleva al relativismo doctrinal, que ya te expliqué y que te estoy explicando ahorita. Cortar pedazos del magisterio, así como los protestantes cortan pedazos de los textos bíblicos para justificar, según ellos, que Pedro no tiene autoridad, por lo tanto no hay papa. Es algo parecido a lo que hacen los lefebristas, los tradis y todo aquel rebelde, como Lefebvre, como Lutero en su tiempo. Y esto los lleva al rechazo de la autoridad. Critican al magisterio vivo de la Iglesia, o sea, critican al Papa, a los obispos en comunión, empiezan a criticar lo que no entienden, la colegialidad, la sinodalidad, pero eso sí, cuando se trata de ponerse en un estatus de rebeldía contra la Iglesia, pretenden arrastrar a otros como si esto fuera una democracia. Ellos quieren que otros grupúsculos se les unan. Es decir, es que el Papa no escucha todo, es que el Papa no, mijito. Aquí no es un país de la modernidad. Aquí no es una presidencia, no es una democracia. Nosotros vivimos bajo el esquema monárquico, por eso tenemos a Dios, a Jesucristo, representando la autoridad del Papa, su vicario, que es Pedro. Y de ahí el colegio de obispos. Entonces, todos estos ideales forman parte del modernismo, porque como te lo dije en el principio, como lo explica el Papa San Pío, el modernismo es una idea, es un pensamiento totalmente ajeno a lo que es la doctrina católica. Y eso es lo que hace el lefebrismo. El más claro, y te estaba hablando de los dogmas en el segmento anterior, que ellos te dicen, es que no negamos ningún dogma, en donde Lefebvre o la FSCPX, ningún dogma. Ya te estoy explicando perfectamente que están negando la eclesiología. La eclesiología significa que están negando la unidad de la Iglesia. Están negando el poder que Cristo le da al Papa y a los obispos. Viene de la palabra iglesia, eclesia, el vínculo que te une, que nos une, que es la unidad de la Iglesia. Todo lo que tiene que ver con ella, sacramentos, la liturgia, la misa, al criticar y odiar la misa Novus Ordo, un sacramento promulgado con validez por la autoridad que le ha dado al Papa y a los obispos, de sancionar, es decir, de aprobar un rito. Los papas a través de los años, de los siglos, han hecho reformas litúrgicas, y bien lo dice en Trento: aquel que critique o que diga que esto es inválido, sea anatema, sea maldito. Entonces, cada vez que ellos critican, se oponen, blasfeman, como Lefebvre, a la misa Novus Ordo, a los ritos, al santo sacramento, a todos nuestros santos ritos litúrgicos, son anatemas, son herejes y deben ser, por tanto, acreedores a las penas debidas, en este caso la excomunión. El más nuevo de los dogmas que están
negando, aparte de la infalibilidad papal, aparte de la infalibilidad de la iglesia que ya te expliqué en el anterior segmento, ahorita se están inventando sofismas en donde pretenden decir es que nosotros reconocemos al Papa, es que no existe ninguna doctrina de la iglesia que diga que se puede reconocer al Papa y resistirlo, eso es un invento, una patraña. ¿Resistirlo de qué? Es que enseña, no, aquí ¿qué enseña error ni qué carajos? No está inventando nada diferente ningún Papa, no ha cambiado ningún dogma. Ustedes son los que están violando los dogmas, ustedes son los que están inventando dogmas. Es esa estupidez ahora inventada de reconocemos al Santo Padre, es que tienen una foto allá en la oficina. Reconocer y resistir, eso es una patraña estúpida. Hay que leer el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, hay que leer los papas preconciliares. Está Pastor Eternus en el Concilio Vaticano I, y fíjate, cuando quieren defienden, porque ni conocen el magisterio preconciliar, cuando quieren mencionan el magisterio preconciliar, el cual no han leído, pero si les citamos Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, de Pío IX, ahí dicen que no. Ahora, por ejemplo, el Papa Pío IX había ya aclarado esta herejía de rechazar la autoridad del Papa o de reconocerle jurisdicción pero no quererle obedecer. Y fíjate lo que decía en aquel momento, en aquellos años, cuando se suscitó un problema con los armenios. Decía en el número 8 el Papa Pío IX, es ajeno tanto al orden divino de la Iglesia como a su perpetua constante tradición que alguien pueda afirmar su fe y afirmar que es verdaderamente católico si no participa de esta sede apostólica. Es decir, si tú dices que reconoces al Papa pero no lo obedeces, tú no estás, yo no voy a obedecer y miles de insultos al Papa de turno, que ahora la traen contra León XIV. No puedes, porque tú rompes el vínculo eclesiológico, tú rompes esa unidad que tienes con la Iglesia, porque no reconoces al Santo Padre, porque no reconoces a Pedro. Y no vengan con esa patraña vieja de que es que eso era nada más para los armenios, no a la FCCPX. Los papas legislan para todos los tiempos, para resolver circunstancias, para hablar de principios teológicos y que tienen que ver con la eclesiología de toda la Iglesia en todo el mundo. Entonces están dando a entender, como te dije al principio, que la Pastor Eternus la van a obedecer cuando se les hinche su regalada gana, como los protestantes que seleccionan versículos. Es como si dijeras que entonces las cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias de aquellos tiempos, como los Gálatas, los Efesios, los Corintios, los Filipenses, entonces no aplican, no sirven, no se enseñan, no se leen en la misa, no se debe. Entonces, que no te digan patrañas, porque yo te he repetido, te he mostrado aquí en el canal cómo sus mismas páginas web principales, sus websites oficiales, enseñan que según ellos se adhieren de todo corazón a la Roma católica que defiende dizque la tradición y la fe católica, pero que se niegan y siempre se negarán a seguir a la Roma de tendencia neomodernista, neoprotestante que se manifestó en el Concilio Vaticano II y que después de ese concilio todas las reformas que siguieron. Es decir, ellos están inventando un sofisma de una iglesia paralela, cuando ellos son la iglesia paralela, la iglesia falsa. Resulta curioso cómo en esa parte del texto el Papa afirma que los neocismáticos de los que hablaba es lo mismo, es la misma situación. Ellos decían que no se oponen en absoluto a las instituciones de la iglesia, sino que solo luchan por defender los derechos de sus iglesias. Es lo mismo que argumentan los lefebristas, con un concepto de tradición errado, porque ellos creen que tradición solamente es el velo, el latín, las expresiones litúrgicas. Ellos creen que solamente es eso, y la tradición es todo el conjunto de doctrinas de depósito de la fe que ha sido dado por Cristo a la iglesia y transmitido
a través de 2026 años por Pedro y los apóstoles en el Papa y los obispos. La tradición es todo un conjunto de cosas, de enseñanzas. Ellos no entienden, no distinguen, no saben, no les enseñan. Cuando les conviene las cosas son pastorales. Dicen, no es que el Vaticano II es pastoral, no me obliga. Todo nos obligan. Todas las cosas sancionadas por el Papa y la Iglesia obligan. Asentimiento de fe. Hay asentimientos de fe. O sea, son temas varios que no nada más son, o sea, ¿cómo te lo decimos aquí en México? Es que no son enchiladas. Pero cuando les estás explicando que todas estas cosas que ellos adoran, porque esto es una idolatría a usos externos, y les platicas que son cosas de pastoral, son expresiones litúrgicas que pueden cambiar con el tiempo, entonces no, eso es inmutable, eso no se puede cambiar. La misa ha cambiado a través de 2026 años, solo que ellos no lo saben. De hecho, ya hemos hablado en otros videos, el misal que ellos usan es de 1960 y tantos, promulgado por Bugnini, a quien tanto odian, acusado de masón, cuando yo ya te he enseñado, ya te hemos mostrado en nuestras redes, que Lefebvre fue ordenado por Achille Lienard, un francmasón de grado 33, primero como sacerdote y luego como obispo. Entonces, hermano, pues tú te vas dando cuenta bien fácil de esta situación. Ellos son los modernistas, por eso están excomulgados.